Hola, buenas tardes, bienvenidos. Como hoy es un viernes y como ustedes se darán cuenta, pues aquí está conmigo pues también la pastora Silvia, mi esposa. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar juntos para estudiar, para celebrar, para hablar acerca de Jesús en la cruz y las 7 palabras. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que se empiezan a conectar y empiezan a estar aquí con nosotros para poder acompañarnos. Bueno, a mí también, yo le quiero dar la bienvenida a cada una de aquellas personas que en esos momentos, pues, bueno, empiecen a conectarse. De verdad que para nosotros es una bendición muy grande el poder estar aquí con vosotros y poderles compartir, ¿sí?, sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿sí? Creo que es un tema bastante interesante, sobre todo en estos días que estamos recordando, ¿sí?, para que tanto tú como tu familia puedan tener muy presente, ¿sí? Así es que bienvenido seas en esta tarde, bienvenido a Judith, bienvenida Yoko, ¿sí? Ángel Bienvenido. también, Sí, Mani, sí. Damaris, Sí. Pedro también está ahí. Sean bienvenidos. Zuli, qué bueno que estás por ahí. Carmen, bendiciones. Judith, bendiciones también. Así que Ana, qué bueno, bendiciones. Dori Aguilera, bienvenida también, qué bueno, nos alegra que estéis allí conectados, sí. Así es que, bueno, Miguel, Sí, pues pues yo creo que antes sí, hay que empezar ahora, claro. iniciar, sí, te invitamos para que te unas a nosotros y que juntamente con nosotros, puedas acompañarnos en una pequeña oración, ¿sí? Para que Dios, pues, hable a tu corazón, Dios bendiga tu vida. Amén. Amén, amén. Bueno, adelante. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Señor mío, queremos agradecerte, Padre amado, realmente, Señor, la bendición que tú nos das, Abba Padre, Padre, de poder, bendito Dios, proclamar tu palabra, Padre amado. Yo te pido, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros labios esa palabra, bendito Dios, que bendito ha de abundar eres, en gracia, en sabiduría y en conocimiento de la misma, Padre. Sí, bendito eres, para que Señor. cada uno, Señor, de los que puedan escuchar, Señor mío, sus oídos, Padre amado, los ojos de su entendimiento estén abiertos, Padre amado, sí, Señor, y podamos percibir las maravillas tuyas de lo que tú, Señor mío, ya has hecho por nuestras vidas, Padre. Que gracias, Señor, a ello, hoy, Señor, estamos aquí y tenemos vida y vida en abundancia, Padre amado. Sí, Señor. Has vallado, Señor, de protección alrededor nuestro y alrededor de cada familia que se vaya conectando en este tiempo. Toda gloria de antemano, Señor, es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Pues nada. Damos la bienvenida a André también, que se ha conectado, a Verónica, a Erika, a Benito también, qué bueno que estás por ahí. Yossi siempre, Yossi fiel. A María Elena Valdivia, claros, bendiciones, que bueno que estás por ahí. Y damos gracias a Dios por Juan Carlos Capera también, que se ha conectado. Y estamos recibiendo a cada uno y les bendecimos en el nombre de Jesús. Sí. Y queremos empezar a hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero todo empieza la noche del jueves, y donde pasaron una noche bastante difícil los discípulos del Señor, bastante ajetreado, donde se les transmitió las últimas instrucciones, las enseñanzas, las revelaciones que Dios tenía para sus discípulos y para nosotros también. Así es. Que ya estuvimos enseñando ayer. Y también les dijo que en unas horas más tarde él iba a ser apresado y que iba a morir. Y se fueron a orar y terminaron orando ahí en
en el jardín del Getsemaní. Y ahí en el jardín del Getsemaní entonces ocurrió algo, hubo ahí unos hechos tremendos que están para hablar de ellos en una enseñanza específica, pero llegó Judas con una turba, y en esa turba y venían algunos soldados del templo y algunos sacerdotes, y entonces Judas se acerca y besa a Jesús para señalar quién era Jesús, señalarlo y para que lo apresaran. Entonces Jesús le dijo: amigo, con un beso me traicionas. Eso fue algo tremendo. Y entonces fue llevado al templo, ahí estuvieron llevado al patio del templo, lo llevaron a Pilato, lo llevaron a Herodes, lo torturaron, etcétera, etcétera. Y así Jesús fue puesto en la cruz, fue clavado en la cruz. Una forma de tortura muy, muy típica de los romanos, y nos conmueve sobremanera. Al estar estudiando esto, Silvia, nos conmueve sobremanera observar esa radiante personalidad de Jesús. Es algo tremendo, algo diferente, que todos los demás gemían de dolor, todos los demás se olvidaban de lo que les rodeaba, se centraban en ellos mismos. Jesús no fue así. A mí me llama, en verdad que me llama la atención, ¿sí? Como antes, de hecho, en esa grandeza y en ese amor, de verdad que de Jesús por sus discípulos, Él les dice claramente, ¿sí? Y les dice que se pusieran a orar, ¿vale? Claro está que sabemos que Jesús ya sabía qué era lo que iba a continuar en su vida, quién lo iba a entregar, inclusive que con un beso, como dices tú, Judas, ¿sabes qué? Lo traicionó, ¿verdad? Para señalar quién era Jesús. Qué tremendo esto. Pero Jesús les dice que, ¿sabes qué? Que se fueran a orar, dice, para que no entraran en tentación. Creo que Jesús de antemano, ¿sabes qué? Ya les estaba diciendo a los discípulos, es como dándoles esa oportunidad. ¿Sabes qué? Ponte a orar para que no caigas en esa tentación. Ahora, esa tentación no era solo el llegar a pecar porque iba a encontrarse con una chica, era el no caer en la traición. En la traición. Que la mayoría cayó. Lucas nos describe con claridad esto, pero los otros evangelios también lo hablan, y encontramos cómo Jesús les está alertando de lo que va a ocurrir, donde no va a quedar ni uno. Es que donde todos, hubo uno que lo siguió ahí, pero Pedro se atrevió a ir, como se atrevió a bajar de la barca y andar y hundirse, pues le pasó casi lo mismo. O sea, es como si se bajara de la barca y dijera: yo voy contigo, a donde quiera voy a ir, y tú has dicho que yo te voy a negar, pero te voy a demostrar que no. Y entonces fue, y ahí en el patio del templo, ahí donde estaba, reconocieron a Pedro, y cuando reconocen a Pedro le dice: oye, tú eres de ellos. No, yo no soy. Y ahí Pedro niega al Señor. Es decir, no quedó uno solo a su lado. Todos se apartaron. Solo uno estaba presente durante la crucifixión. Solo uno. Y ya hablaremos más adelante. Pero es esa la tentación que estaba hablando Jesús. Es una tentación de no llegar a abandonarle, no llegar a apartarse de los caminos de Dios. Ahora, yo creo que también con esto, el Señor, o sea, Jesús, que ya conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él de alguna manera, Miguel, nos está también a nosotros también diciendo, ¿sabes qué? Porque se lo dijo a sus discípulos, ni tan solo una hora, ¿verdad? Podéis haber podido, o sea, estar orando. Eso implica, muchas veces a nosotros también nos puede pasar esto. ¿Sabes que estamos tan cansados, estamos tan llenos de cosas,
que, ¿sabes una cosa? Oramos, pero no lo hacemos con aquella intensidad, aquella pasión que Jesús realmente quiere, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que cuando no hay esa pasión por Él, simple y sencillamente vamos a ser seducidos por el mal y podemos caer en la tentación, ya Ujú, sea en la ujú. tentación pues de diferentes cosas, ¿verdad? Y eso es algo muy tremendo. Esta palabra tanto fue para los discípulos como hoy en día también es para ti que eres o quieres ser su discípulo, ¿verdad? Es recordándonos, ¿sabes una cosa? Cómo debemos de conducirnos, ¿sí? Ante Dios para no caer. Y aún así, como veíamos aquí, ¿sabes? Ujú. Que después de esto fue entregado Jesús y el único, parece mentira, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos decir, sí, yo amo a Jesús, yo lo amo, yo lo voy a No seguir importa lo a que donde sea, quiera yo que estaré Él me ahí. yo voy a hacer lo que Él quiera que yo haga, no lo dudaré porque Él es mi Dios y Él es mi Señor. Y a la hora de la hora, lo vemos aquí claramente. Los discípulos, ¿sabes qué? De pronto todos se esparcieron, se desaparecieron. El único que quedó fue Pedro. Bueno, Pedro lo siguió Pero hasta el Pedro lo templo, siguió, pero pero casi a escondidas, ¿verdad? no, y le pasó lo peor, porque Sí, los sí. otros no lo negaron, solo se Ya, escondieron. Pero exactamente. fíjate que De alguna manera analizando, yo creo que también tuvieron temor, claro, Miguel, de no, es ser... que, es que sabían lo que venía. O exactamente. sea, Sí. ellos también conocían la tortura romana. Ujú, Y los romanos ujú, eran especialistas. ujú, Así como llegó un momento en que los franceses ujú, se hicieron famosos ujú, con la guillotina, ujú. donde cortaban las cabezas, pues los romanos se hicieron famosos y eran especialistas en la crucifixión. Es decir, la crucifixión no nada más era para Jesús, Ujú. Sí, sino, era sino para... que era para todo Así aquel que es. estaba en contra del Imperio Romano o que Ujú, había ujú, cometido ujú. algún Algún delito. robo, algún Ujú. delito. Sí, sí. Entonces, esa crucifixión era una Ujú, tortura total, ujú, o como Estados Unidos se ha hecho ujú, famoso por la cámara de gases ujú, o ujú. la silla eléctrica. Así es. Pero Pero... fíjate ujú. lo que Sí. dice, porque todo esto era profetizado Ujú, desde un tiempo antiguo. ujú, El profeta Isaías, ujú, que estuvo profetizando en Judá, ujú, en el reino de Judá, 700 años antes de que Jesús naciese, nos dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ujú, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro. Es ujú, decir, ¿sabes qué? Todos empezaron a correr por todos ujú, lados ujú, y dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, ujú, sufrió nuestros dolores ujú, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y ujú. abatido. Sí, sí. Mas el herido fue por Por nuestras nuestras rebeliones, molido rebeliones. por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por Ujú. su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien corrió por su lado, cada Eso fue cual lo se que pasó. apartó por su camino, Ujú, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no ujú, abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ujú, Entonces, esto es lo que ocurrió, ujú, ujú, profetizado también, ese sacrificio en la cruz. Pero también Pablo, ujú, interpretando ujú. a través del Espíritu Santo y escribiendo en la carta a los colosenses, Sí. algo muy, muy impactante de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que Ujú, dice Colosenses 2, dice y a vosotros, 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión ujú, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ujú, perdonándoos todos los pecados, ujú, anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, sí. quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, ahí es donde ocurrió todo. Lo que era aparentemente la desgracia, aparentemente la muerte, el acabarse de todo, absolutamente todo el movimiento que Jesús inició, ahí en la cruz del Calvario es donde se inicia todo. Sí, sí, sí. Es donde se triunfa, es donde se obtiene la victoria. Y es tremendo. Así es, pero vamos a empezar con las palabras, si te parece. Sí, la primera palabra es el perdón que viene de la intercesión. Sí, y yo quiero que vayas ahí a Lucas 23, 34, ¿sí? Que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate lo tremendo, sí. Sí. Porque es un perdón que viene de la intercesión. Ayer estuvimos hablando que Jesús es el intercesor, que está intercediendo, que intercedió cuando oró oró por nosotros en el Getsemaní, esa noche que se puso a orar, que dice, no solo oro por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Es decir, nosotros en este tiempo, siglo XXI, aquí estamos, porque alguien oró en el Getsemaní por nosotros, el intercesor, el abogado, y aquí él asoma un perdón diferente, un perdón que no te va a volver a recordar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, nosotros podemos ver realmente Jesús, todo lo que Él les hablaba a sus discípulos, ¿sabes qué? Aparte de decirles, de enseñarles, lo enseñaba Él con su mismo ejemplo. O sea que sus acciones, sus palabras iban acompañadas de sus acciones. Y eso era dándoles a ellos la muestra de amor, que al mismo tiempo ellos estaban recibiendo ese amor de parte de Jesús, del Padre, para que ellos también, ¿sabes qué? Pudieran llegar a hacer lo mismo. O sea, que cada uno de nosotros tenemos que perdonar como también Jesús nos perdonó. Y o sea, lo más tremendo es que ha perdonado nuestro pasado, ¿sí? Nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Ahora aquí fíjate, hay una situación tan desagradable porque Él está en la cruz del Calvario siendo torturado, porque es una muerte tremenda, tremenda. Entonces, era uno de los castigos más horribles que han existido sobre la tierra. Entonces, ahí encontramos cómo Jesús, estando sufriendo, colgado de la cruz, muriendo por la gente del mundo, por los que le rodeaban, y los que le rodeaban le injuriaban, se burlaban de él, pasaban, meneaban la cabeza. ¿Por qué no lees en Mateo 27? Dice ahí, acompáñame, y léelo juntamente con nosotros, que dice en Mateo 27, 39 al 40, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Qué tremendo es esto, fíjate. Yo creo que hoy en día también, Miguel, hoy en día mucha gente continúa, la gente que no conoce, que no cree a la palabra del Señor, siguen haciendo esto. ¿Sabes qué? Pasan, te dicen cosas, te injurian, levantan falso testimonio, hablan, de tontería y media, y aunque digas tú lo que digas, se van a burlar de ti. Pero yo creo que aquí con esto, o sea, nosotros tenemos que tener pero siempre muy presente que tú y yo somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, sí, espiritualmente. Por lo tanto, como dice ahí, ¿sabes una cosa?
Él ya perdonó nuestros pecados, ¿sí? Y nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar. Pero también hay otra cosa más Sí. tremenda, que es el hecho de que si hay gente que te injuria, hay gente que te ofende, tú tienes que seguir el ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y tenemos que perdonar. No lo hacen. Porque cuando estos estaban gritando todo eso y se estaban burlando, aún así el Señor ejerció su ministerio, ese ministerio intercesor ante el Padre Celestial. Nuestro abogado abogó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo es esto. Yo creo que hoy en día el Padre aún sigue abogando por nosotros, porque hay cosas que seguimos haciendo mal, ¿sí? Y el Señor siempre está ahí en su misericordia. ¿Sabes qué, Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y Él siempre está ahí intercediendo y abogando, ¿verdad? Sí, aprovechamos antes de seguir adelante, sí. Para darle la bienvenida a Lady también, Sí. a Ata, sí. al pastor Ata Nimaco. Ajá. Bienvenidos. Él está ahora en Manchester, en Inglaterra. Salvador Rojas, que el Señor te bendiga, a ti y a tu esposa. Sí. Y damos la bienvenida también a Carito. Bienvenida, qué bueno que están por ahí. Así que seguimos adelante, porque hay mucho que hablar de todo esto. Todo esto es una revelación, todo esto es una bendición encontrarnos. Porque hay algo que nos manda el Señor, Silvia, que es perdonar, y eso está muy claro. Tenemos que seguir su ejemplo y nos manda a perdonar, tal como Pedro le preguntó al Señor. Y le dijo él muy religiosamente, porque esa era la costumbre, que sí, Señor, tenemos que perdonar hasta 7. Sí. ¿Y por qué será la costumbre? 7 es el número perfecto, pues yo llego a 7 y he perdonado, he cumplido, ¿verdad? Perdono 7 veces y ya, pues ya lo demás, ya está. Pero mira lo que dice Mateo 18:21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús contestó en Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tremendo. Un número exponencial. Es decir, aquí no se trata de esto, Pedro. No se trata de que cumpla religiosamente el perdón, sino que lo hagas en el espíritu de Jesús. Es decir, que tú tomes ese ejemplo y lo hagas siempre. Porque sí, ¿qué haríamos si Jesús solo nos perdonara 7 pecados? ¿Qué haríamos con el resto? Nos moríamos, estaríamos fritos. Pero mira, y seguimos adelante. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, dándonos ejemplo con hechos de un verdadero perdón. Y nos llama a todos nosotros, sus seguidores, aquellos que hemos nacido nuevo en Cristo, a practicar el verdadero perdón. Qué interesante, ¿no? Bueno, esto ya es algo que nosotros, o sea, lo decimos, ¿sí? Si el Señor nos está diciendo que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, o sea, siempre, mientras tú sigas vivo, siempre tienes que perdonar. ¿Cómo? Dices tú, ¿cómo voy a perdonar? Es que yo ya no puedo perdonar, es que ya ha sido demasiado. Pero aquí hay algo que también, o sea, has puesto, sí, practicar, fíjate, practicar. Tenemos que empezar a practicar el perdón, ¿sí? O sea, no nada más decir, te perdono, ya está. No, eso no existe. Eso para no Dios puede ser, ¿vale? Te perdono porque me has hecho daño. No, ¿sabes una cosa? Es ese perdón hasta que veas tú que sale del fondo de tu corazón, y eso es a través de la intercesión. Así porque es. Definitivamente no podemos perdonar si no hay en nosotros esa intercesión, o sea, no estamos orando por aquella persona que nos ha hecho o nos ha causado algún daño, a través de la intercesión y a través de su palabra. Ahora, también Jesús nos enseña, cuando dice enséñanos a orar, Jesús también
empieza a decir algo interesante, porque después de orar dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor termina diciéndonos también que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará. Esto es algo muy tremendo, ¿verdad? Ahora, esto que está haciendo Jesús es transmitiéndonos el ejemplo con respecto al perdón que nosotros tenemos que seguir. Pero vamos... rápidamente, aparte que cada vez que realmente tú perdonas, ¿sabes qué? Tú estás liberando tu alma y estás liberando el alma de la otra persona, porque cuando nosotros acumulamos, no perdonamos realmente, claro está que empezamos a acumular resentimientos que después se convierten en raíz de amargura. ¿Sí? Y eso pues tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, vamos a la segunda palabra. La segunda palabra es acerca de la salvación. Si quieres leer Lucas 23. En Lucas 23, 43 dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, yo creo que esta palabra que y sobre todo dada, ¿no? Que se le está dando a un ladrón. O sea, no se lo está dando a cualquiera. O sea, decir, ustedes religiosos, ustedes que leen la Biblia, ustedes que oran 7 veces, que ayunan 2 veces por semana, 7 veces al día están orando, ustedes fariseos, pues hoy estarán conmigo en el paraíso. No, se lo está diciendo a un ladrón que se arrepiente ahí en la cruz del Calvario. Ahora, aquí yo entiendo varias cosas. Número uno, que nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad de arrepentimiento. Pero también esto ocurre porque hay un ladrón. Uno lo conocen como el ladrón bueno o el ladrón malo. Los dos eran ladrones, los dos eran malos. Y le injuriaba. En Lucas 23, 39, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado, de los que estaban colgados, le injuriaban, diciendo, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, el ladrón que no se arrepiente está injuriando a Jesús. El otro ladrón dijo al primero, no temes a Dios, ni en el estado en el que te encuentras tienes temor. Porque nosotros recibimos lo merecido, mas ningún mal hizo. O sea, aquí hay un problema. Y entonces se gira a Jesús, ese ladrón, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, ni siquiera le está diciendo, sálvame Jesús, bájame de la cruz, ya no aguanto más. Le dice, no, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aquí encontramos otra cosa interesante, que quien le dijo a este ladrón y quien le habló que Jesús volvería con su reino. Entonces aquí encontramos, puede ser o por una revelación que recibió en la cruz, o en un momento dado, él escuchó algunas predicaciones de Jesús. Ahora, bueno, en lo personal, yo creo que cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, yo creo que ese ladrón, a pesar de ser un ladrón, pero en ese momento que yo creo que las impactantes palabras de Jesús en ese momento viene como que los ojos te son abiertos. Es como cuando uno recibe por primera vez a Jesús como su Señor y nuestro Salvador. Así es. ¿Sí? Yo creo que esto fue lo que recibió este ladrón en ese momento. Ahora, haya sido una cosa o haya sido la otra, el hecho es que en el momento que Jesús detecta en el ladrón ese corazón de arrepentimiento y que además se atreve a defender a Jesús delante del otro ladrón, algo ocurre y Jesús le dice con mucha claridad que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es una pregunta. Y aquí solo hay una respuesta. Ten fe en Jesús. Porque la salvación es por la fe, no es por las obras. Porque si fuese por las obras, entonces la gloria no sería de Dios. Por eso es por gracia, es por fe, y es un regalo no merecido para nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solo ten fe en Jesús. Deposita tu vida y tu confianza en Jesús. Así es. El Señor vio la fe del ladrón.
definitivamente. y le bendijo con la salvación. Sí. Y así el Señor ha visto nuestra fe y nos ha dado la salvación, porque la salvación a nuestra vida no vino, amado, porque repetimos una oración. No. La salvación vino a nuestra vida porque creímos en Jesús, tuvimos fe en Jesús y le confesamos con nuestra boca. Así que vamos a la tercera palabra, que se nos va el tiempo. La tercera palabra, vamos allá a Juan 19, 26 y 27, dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Aquí hay varias cosas, ¿no? Sí. Porque yo entiendo que estando en la más tremenda agonía, en el más tremendo de los dolores, lejos de pensar en su propio dolor, pensó en el dolor ajeno. De su madre. Y no solo de su madre, solo en su madre, sino también en el dolor de Juan, porque sí, ese discípulo que estaba ahí, ese discípulo que estaba ahí fue el único que se atrevió a estar ahí. Y Jesús pensó no en su dolor, no hubo un pensamiento hacia adentro, sino hacia los demás. Y sabes que Jesús pensó en el dolor ajeno, que también es un ejemplo. Sí. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestros propios problemas, en nuestro propio dolor? Y se nos olvida que nosotros somos salvos por la fe en Jesús, que nosotros ya tenemos un lugar en el cielo y no pensamos en aquella gente que está afuera, que está sufriendo también, que tiene dolor también y que su futuro no está asegurado porque no tienen a Jesús en su corazón. Así que vio el dolor de una madre que perdía un hijo de una manera difícil, dolorosa, y al mismo tiempo vio el dolor del discípulo amado. Eso es tremendo. Y eso, pues ahí mismo, o sea, cumplió realmente el deber como hijo, ¿sí? Sí. Porque era su madre, sí, que, bueno, en esos momentos sufría. Pero estaba sufriendo, él se conmovió por lo que estaba sufriendo. Tanto la madre y como el hijo. Y él entregó el uno al cuidado del otro. Así es. Cumplió con el deber de hijo, como dices tú. Sí. Pero también cumplió hasta el final con el único discípulo que le siguió hasta la cruz y que lo vio morir. Tremendo. Vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra, quiero que nos acompañes ahí a Mateo 27, 46 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, qué palabras de verdad tan fuertes son estas. Es como, ¿sabes qué? Jesús llegó a un momento en su vida que también él se sintió desamparado por el Padre. En ese momento lleno de aflicción, porque en ese momento Jesús sentía el dolor, la carga del pecado, de nuestro pecado, no nada más nuestro pecado pasado, sí, presente y futuro. Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que llegó un momento en que él se sentía que sus fuerzas, Miguel, definitivamente se le estaban acabando. Sí, o sea, el padre no podía mirar el pecado, eso lo entendemos. Y tiene que dar la espalda al hijo. Ahora, esta es porque carga con el pecado de la humanidad pasada, presente y futura. Pero hay algo, esto es la interpretación tradicional, ojo, porque Jesús hace esta declaración en arameo. Y eso lo tenemos ahí mismo en Mateo, que es sorprendente cómo lo escribe en arameo Mateo. Eli, Eli, lama sabactani. Entonces, pero está haciendo esta declaración en arameo del Salmo 22. Si tú ves el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, exactamente dice eso. Y el Salmo 22 es un salmo totalmente mesiánico. Y lo más interesante de esto es que es uno de los salmos que con más detalle profetiza la resurrección y lo que vendrá después. Entonces, Jesús
sí, que por un lado está la interpretación tradicional que nos habla y nos dice que se siente abandonado por el Padre porque le da la espalda, porque en ese momento carga el pecado de todo el mundo. Pero lo que está haciendo Jesús, porque lo declara en arameo, Sí. Es un clamor y una declaración de un salmo, que un salmo recuerda que es un himno, es un cántico, y ese salmo habla del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús, pero también habla de su resurrección y que a futuro el Padre pondría a todas las naciones a sus pies. Entonces, él habla ese salmo. Ahora, lo que en ese momento pasaba en el Gólgota, o en el Monte Calvario, era el cumplimiento de una de las profecías mesiánicas más claras y más reveladoras que existen en todo el Antiguo Testamento. Es el Salmo 22. Algunos no pudieron ni recibir eso. Y ellos conocían el Antiguo Testamento. Ahí había sacerdotes, había fariseos, había gente, doctores de la ley, había gente de toda ahí viendo la crucifixión de aquel que les había dicho que eran unos sepulcros blanqueados. Entonces, no lo recibieron porque a pesar de que conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento, el Salmo 22, en Mateo 27, 47, relata que algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían, a Elías llama a este, pues que Elías venga y lo salve. O sea, era una cosa tremenda. A pesar de que conocían el Salmo, a pesar de que conocían lo que quería y lo que significaba eso, no veían, pero Pablo nos da una revelación más grande en Romanos 9, 10 y 11 cuando habla acerca de Israel y nos dice que Dios, el Padre, puso una venda en los ojos para que ellos no pudieran ver, para que con el tropiezo de Israel, nosotros que somos gentiles, pudiésemos acceder a la salvación. Entonces, esto es lo que está diciendo, porque tú tienes ahí el Salmo 22, lee por favor el 1. Sí, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Ahora, fíjate lo que dice más adelante, porque dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se escoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto secó mi vigor, y mi paladar y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Recuerda que el Señor, cuando muere, el Señor no le tienen que romper los huesos. A los ladrones que murieron después le rompieron los huesos porque ya venía el Shabbat judío. Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde y en la tarde-noche, a la salida de la primera estrella, es cuando empieza el Shabbat. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Que a él no le rompieron los huesos. Por eso dice, contar puedo todos mis huesos. Ahora, dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se empezaron a pelear los romanos por la capa y por los vestidos de Jesús. Y entonces dijeron, bueno, vamos a romperlo. No. Vamos a echar suertes y a ver a quién le toca. Y dice, aquí dice en el Salmo 22, sobre mi ropa echaron suertes. Sí. Qué tremendo, qué tremendo es esto, en verdad que todo lo que en esos momentos Jesús, estuvo sufriendo, viviendo, sí, y padeciendo, yo creo que fue algo tremendo, pero él, al final, ¿sabes una cosa? Él reconocía, ¿sabes qué?
quién era Dios y que eso lo tenía él que hacer. Su Dice, padre, solo tú eres santo, sujeto a Señor. su padre. Ahora, Exactamente. aquí hay algo, y quiero terminar con respecto al Salmo 22, sí. porque ¿cuál es la esperanza? O sea, como se les acabó la esperanza, como los caminantes de Maús, que iban tristes, iban discutiendo entre ellos, iban diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que no te enteras. Y porque Jesús le dice, ¿por qué discutís entre vosotros? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Que no te has enterado que Jesús, nuestro Mesías, ha muerto? Que hizo milagros, era nuestra esperanza. Y se murió, se acabó todo, ya está todo acabado. Pero mira lo que dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las naciones las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y no dice la palabra que Jesús volverá y se sentará en Jerusalén y regirá con vara de hierro a las naciones en su segunda venida. Muy bien, seguimos adelante, por favor. Vamos a la quinta palabra, ¿sí? Y yo quiero que nos acompañes ahí a Juan 19:28, donde dice nada más, tengo sed, ¿sí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Fíjate qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque sabemos ahí en el Salmo 69:21, que dice, me pusieron además hiel por comida, Miguel, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sí, y eso es tremendo porque cuando dice tiene sed, le dan a beber vinagre. Entonces uno piensa, cuánta maldad de los romanos. Pero no es así, amado. Porque ese vinagre, no específicamente vinagre, era una mezcla de agua con vino avinagrado o picado, llamado posca. Esta bebida se llamaba posca. Era la bebida a la que podían aspirar los soldados romanos. Es decir, ellos bebían el posca, agua mezclada con vino avinagrado, porque no tenían dinero y ellos era lo que aspiraban. Entonces podían comprarse el posca y lo mezclaban con agua porque eso les podía ayudar a no enfermarse del estómago. Cosa que le dice Pablo a Timoteo. Por causa de tus enfermedades gástricas, mezcla el agua con el vino para que no te haga daño, porque pues el vino pues también es un herbicida. Entonces, por esa razón, ahí tenían los romanos un recipiente con una bebida avinagrada. Lo tenían para ellos, o sea, no era para darle no le iban a dar a un preso, a uno que lo estaban castigando, era de ellos. Algunos se compadeció y le dio de beber lo que ellos también bebían. Ahora, por haber padecido también, y esto es lo más importante de todo, que por haber padecido Jesús de sed, ahora nosotros bebemos del agua del Espíritu, que nos quita la sed. Exactamente. Sed del alma, no sed física, sino del alma, por ese padecimiento, porque dice en Isaías 53 que por causa de lo que él sufrió, ahora nosotros no tenemos. Cargó la enfermedad, ahora podemos ser sanos. Cargó el pecado, ahora no tenemos pecado. Por su llaga hemos sido curados. La sed del alma, Jesús la pagó en la cruz. Si quieres leer Juan 4:14. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Precioso. Sí, qué precioso. Y esa es una promesa que está vigente y que tú y yo, gracias a él, la disfrutamos, ¿sí? Por eso no morimos de sed espiritual, no podemos morir de sed. ¿Por qué no podemos morir de sed? Porque Jesús padeció por nosotros. Ahora nosotros tenemos acceso a esa fuente de agua viva que salta para vida eterna y que nos está quitando la sed. Y es esa oportunidad, o sea, en el momento cuando nos sentimos cansados, desgastados, ¿sabes qué? Que no tenemos fuerza,
sabemos perfectamente bien que si vamos delante de Dios, Él, ¿sabes qué? Saciará esa sed en nuestro interior. Así es. Seremos saciados, liberados de ese cansancio, de ese dolor, de todos aquellos problemas, situaciones que podamos estar viviendo. Esa es la preciosa oportunidad que los hijos de Dios tenemos hoy en día y está vigente y sigue vigente mientras tú sigas creyendo en Cristo. Así es. Eso es tremendo, es una promesa es. preciosa. El que bebiere del agua, que yo le daré. Y se lo está diciendo no a un judío, hombre, no, se lo está diciendo a una samaritana mujer. Entonces, esto es algo impactante, porque hay muchas corrientes en este tiempo acerca de que si la mujer puede enseñar, no puede enseñar, puede predicar, no puede predicar, etc. No, yo te voy a decir una cosa. Jesús nos demostró que Él restauró la dignidad de la mujer. Y ya estaremos enseñando las 5 esferas de restauración del Mesías, donde somos restaurados a través de ¿qué? A través de fíjate lo más tremendo de todo, restaurados de nacionalidad, porque, no, es que yo soy esto, yo soy europeo, yo soy esto, yo soy de aquel país, no, ya no, porque ahora somos ciudadanos del reino celestial y tiene más valor que cualquier cosa. Lo mismo que, y te lo digo claramente, lo mismo que con la diferencia con la mujer, porque dice Pablo con mucha claridad, dice, en Cristo ya no hay diferencia entre griego y judío, entre mujer y hombre. Así que seguimos con la sexta palabra. Más adelante ya lo seguiremos, ¿verdad? Para que no quede ninguna... No, pero... Vamos a la sexta palabra, acompáñenos ahí a Juan 19:30, y donde dice, consumado es. Ahora, esto es importante, porque consumado es que sí, pero la palabra consumado, que viene del griego tetelestai, esa palabra, del griego koiné, tetelestai, quiere decir pagado en su totalidad. Es decir, lo he pagado todo. Esta palabra está escrita de tal manera que nos habla del pasado, pero al mismo tiempo del futuro. Es decir, pagó y sigue pagando por aquellos que aún no han nacido. Es decir, por aquellos seres humanos que están naciendo y que también necesitan la oportunidad de acercarse a la salvación que es a través de Jesucristo. Ahora, tenía varias aplicaciones esta palabra tetelestai. Se usaba cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba un trabajo que el amo le pidió que hiciera. Es decir, amo, he terminado. Que ambas aplicaciones es lo que Jesús está diciendo. También era usada por artistas que terminaban su obra, su cuadro, su obra, lo que estuviera haciendo el artista. Inspeccionaban su arte y si estaban complacidos con ella decían tetelestai. Es decir, también Jesús ha terminado su obra y ha dicho tetelestai. Es decir, consumado. Ahora, era utilizado también en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero, mirar, antes de ofrecerlo hay que inspeccionarlo, si era perfecto, sin mancha. Y entonces, una vez el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía, tetelestai. Ahora, lo que entendemos es eso, que el Señor vino a ¿qué? A pagarlo todo por nosotros, toda nuestra deuda. Y todos nuestros pecados. Y todos los pecados, pero no solo es el hecho, sino que también declara, la obra, Padre, que me has enviado a realizar, la he completado, tetelestai, la he consumado. Qué tremendo, en verdad, Miguel, es esto, llegar a entender en nuestro corazón, ¿sí? Que todo aquello que nosotros hemos hecho mal y que todavía puede ser que sigamos haciendo mal, ¿sí? Fíjate, Cristo ya lo pagó todo, o sea, ya está todo absolutamente, todos los pecados
que tú has hecho en el pasado, Ujú. en el presente, y que llegues a cometer en el futuro, sabes que lo más tremendo es que todo ya está pagado. Por eso yo creo que también es importante valorar y reconocer el gran sacrificio que Sí. Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y no de verdad tenerlo como algo que de verdad sinceramente, pues, bueno, ya lo hizo, ya está. Por lo tanto, pues sigamos pecando. No. O- ¿Sabes una cosa? Ujú, Valoremos ese sacrificio, Ahora, ¿verdad? no solo es el hecho de pensar que seguiremos pecando, sino que también está el hecho de decir, lo ha pagado todo por mí, Sí. lo ha hecho Wow. todo por mí, ya está hecho para que yo pueda vivir una vida consagrada a Él, reconociéndole a cada Una vida minuto, limpia. a cada instante de mi vida, cada respirar, cada pulsación esté dirigido hacia la cruz del Calvario, agradeciendo a Jesús cómo Él murió por nosotros, sufriendo lo indecible, para que tú y yo, amado, pudiésemos estar libres de deuda, porque Él pagó la deuda, consumado, tetelestai, pagar la deuda. Entonces, tremendo. Porque también, aparte, ¿sabes una cosa? El pecado, queramos o no, el pecado nos carga, el pecado te envejece, ¿sí? El pecado te lleva a una vida de obscuridad, o sea, te esconde porque no puedes exponerte. Te escondes como Adán y Eva se escondieron. Tarde que temprano te da vergüenza, ¿sí? Uh-huh. Lo ocultas, llegas a ocultarlo inconscientemente y todo eso genera pues una obscuridad en la vida del ser humano. Uh-huh. Yo creo que sinceramente tenemos que aprender a valorar ese gran amor que no podemos hoy en día todavía entenderlo, Miguel. ¿Cómo es posible que Cristo, sabes qué, ya haya muerto por mis pecados y futuros? Que no lo sé, ¿verdad? Pero Él ya lo sabe, el Padre, en qué me voy a equivocar, cuándo me voy a equivocar. Y para eso tengo que mantenerme, como decía desde un principio, ¿sabes qué? Estar en la oración, en la palabra, para no caer en los engaños del enemigo y no volver, ¿sabes qué? A ser esclavos, porque ya no somos esclavos del pecado. Hoy somos libres, gracias a Dios, a esa misericordia de Dios. Yo quiero leer esto. Sí. Dice, por esta causa, dice Pablo en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sí. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior por su espíritu. 2, en el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es tremendo y nos deja hasta sin palabras, como Jesús, Él viene, muere en una cruz, y en esa cruz hace toda la labor para salvar y restaurar nuestras vidas, de tal manera, como dice Pablo, yo doblo la rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo para clamar por vosotros, dice Pablo, para que seáis fortalecidos primero en vuestro hombre interior con el poder del Espíritu, pero en segundo lugar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y en tercer lugar, para que seáis plenamente capaces de comprender
el amor de Dios, que excede todo conocimiento humano, porque esto es conocimiento divino e inteligencia espiritual, como dice Pablo también. Estamos terminando, vamos a la séptima palabra. En la séptima palabra, acompáñanos allá donde dice Lucas 23, 46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor, después de haber dicho esto, porque dice que clamó a gran voz. Sí. Dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Y esto, amado, significa que es la conclusión de todas las cosas. Sí. Cuando dice consumado es que ha pagado nuestra deuda. Pero cuando dice que en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho expiró, significa ya el fin de la obra de Jesús. Sí. Termina la obra de Jesús. Ya no hay más que hacer, ya no hay más sacrificio que valga, ya no hay más obra del ser humano que tenga valor para poder obtener mejorías o salvación. Ya no hay nada. Lo único que hay es la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, que tiene la esperanza para todo el ser humano. Sí. La cruz. Bendito sea Dios. La cruz es nuestra esperanza. Así es. La cruz es nuestra pasión. La cruz es lo que Jesús vino a hacer. Así es. Sí. Sí, y entonces, amados hermanos, tenemos que buscar al Señor de todo nuestro corazón. Es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo de acercarse. Las cosas están pasando tan deprisa, tantas cosas están ocurriendo. El amor de muchos se está enfriando. Sí, sí. El amor de la gente. Y cuando dice amor, dice ágape. Sí. Ágape es el amor que proviene de Dios. Es decir, está hablando de los hijos de Dios. Y se está enfriando ese amor. La fe está acabándose en mucha gente, amado, y es un tiempo de volver al Señor, de estar buscando de Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Así es. Tenemos nosotros que esperar en Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre en nuestras vidas. Así que vamos a orar y decirle: Señor, obra en nosotros. Sí. Empecemos a orar. Vamos a estar orando unos minutos, si nos acompañas. Sí, sí. Empieza a orar, por favor. Bendito Dios y mi amado Padre. Señor, realmente, Padre amado, no tenemos las palabras suficientes, Padre, para agradecerte, Señor mío, ese gran sacrificio que tú, Señor, has hecho por cada uno de nosotros en esa cruz, Padre. Gracias, bendito Dios, al dolor, Padre, que tú padeciste en esa cruz, Señor. Hoy, Abba Padre, podemos, Señor, disfrutar, Señor mío, de ese pecado, Señor, que tú, Señor, nos has liberado, Padre Santo. Sí, Señor. Gracias te damos, Abba Padre, por perdonarnos, Señor, cada día. Gracias, bendito Dios, por permitirnos ser llamados tus hijos. Gracias, Abba Padre, porque podemos, bendito Dios, clamar a ti, Señor mío. Sí, Señor. Y yo sé, bendito Dios, que tú, Señor mío, en tu misericordia, Padre amado, tú nos ayudas a que sigamos adelante, Padre amado. Sí, Jesús. Yo te ruego, Señor, que en estos momentos tu Espíritu Santo, Señor, si hay alguna persona, bendito Dios, que no se ha sentido perdonada por ti, Padre amado, te pido en tu misericordia, Señor, que tú traigas una revelación sobre su vida y le permitas, Padre amado, a esa persona, Padre amado, poder, Señor mío, sentirse perdonada y amada por ti, Señor. Ayúdala, Señor mío, ayúdale a perdonar,
así como tú, Señor, ya de antemano ya has pagado por su pecado y por, Señor, cada una de sus cargas y su enfermedad, Padre amado. Señor, ayúdale, Señor mío, a salir adelante Sí, Señor. y a sentirse, Señor bendito, perdonado, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y la sangre de Jesús tiene poder, Padre amado, para deshacer toda enfermedad y todo dolor y todo pecado. Gracias una vez te más damos, por Señor. ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora Gracias. yo voy a orar, si me permites. Sí. Sí. Padre, te pedimos, Señor, que traiga revelación a cada uno de los que estamos conectados de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, la revelación, Señor, venga sobre nosotros. Por favor, Señor, trae la revelación de tu Espíritu en nuestra vida. Así es. Por favor, que todo lo que has hecho tú, Señor, en la cruz, lo entendamos, lo valoremos. Así es, Padre y que amado. tengamos un corazón agradecido y con temor de Dios, de no llegar a apartarnos por el grande precio que has pagado por nosotros. Así es, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te pido por cada uno de los que ven ahora, si están pasándola mal, en el nombre Sí, de Señor, Jesús, en el nombre de bendíceles, Jesús. renueva sus fuerzas, Así anímalos es, Padre. y que sigan adelante. En el nombre de Jesús. Queremos agradecer a todos los que han estado aquí para que puedan acompañarnos el día de mañana. el día domingo. Perdón, sí, el día domingo. Sí, exactamente. Donde estaremos hablando acerca de la resurrección. También nos gustaría, compartirte si tú estás, en otro país, sabes que ahí, si nos vas a acompañar, ya sea a las 12 por la mañana y a las 7 por la tarde, para que vamos a celebrar, la Santa Cena. Tú ahí en tu casa, donde estés, puedes preparar el pan, ¿sabes? Y el vino. Y el vino, para que también pudieses acompañarnos, ¿sí? A realizar la Santa Cena. Sí. Sería una bendición. Presencialmente también estaremos en las iglesias de Barcelona a las 11:30, pero a las 12 estaremos transmitiendo. Si no te va bien ese horario porque estás en hora aparte, estaremos por la tarde a las 6:30 de la tarde. Pero empezaremos a emitir a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Estaremos hora ahí. De España. Entonces hablaremos de la resurrección, pero también estaremos compartiendo la Santa Cena. Y tú lo puedes hacer virtualmente desde tu casa. Prepara, en primer lugar, tu corazón. Antes de preparar el pan, antes de preparar el vino, prepara tu corazón. Y tú vas a tener ese toque, ese encuentro, como hablábamos ayer, acerca de la Santa Cena, que es un recordatorio y es también una forma de integrarnos con el Señor, pero al mismo tiempo integrarnos unos a otros. Así que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y hasta la próxima domingo. Bendiciones. Hasta luego.